Pues bueno, yo creo que este argumento que utiliza mucha gente de decir que son temas que solo atañen a una generación, y yo creo que son falsos, porque nosotros vivimos en un país en el que no podemos olvidar las cosas que han pasado en el pasado, el por qué se hicieron ciertas cosas, porque un pueblo que no sabe qué historia tiene o de dónde viene no puede saber a dónde va. Entonces yo ya simplemente como ciudadano, porque yo a nivel familiar no tengo ninguna historia relacionada con la guerra civil ni con el con el franquismo, evidentemente porque mis abuelos lo sufrieron, pero ninguna historia personalmente muy trágica. Simplemente es ya como ciudadano y como persona, como español, para saber qué es lo que ha pasado, ya que durante muchos años ha habido una historia impuesta y es ahora cuando todos los antropólogos, historiadores y grupos de investigación están investigando sobre qué es lo que pasó realmente y no la historia oficial que dio el franquismo, sobre por qué pasó todo esto y bueno, simplemente este interés personal por saberlo. Hay diferentes opiniones, evidentemente están, yo lo llamo así, son gente ignorante que no quiere saber simplemente porque en su familia se ha dado una historia o se ha dicho no, esto no es así. Yo creo que por mucho que tu familia sea de una manera, porque por ejemplo la familia de mi madre estuvo bastante vinculada al régimen, pero aún así yo siempre he querido saber, investigar, tal, porque no puedes quedarte solo con esa historia y ser un ignorante. Y evidentemente también hay otra parte muy potente de los jóvenes que siempre quieren saber. Yo siempre cuando me voy de cervecillas con mis amigos y nos reunimos a veces me dicen, oye Víctor, cuéntanos un poco de esto, tal, que has mirado, que has investigado, que ha salido, porque realmente ves que tienen interés en saber qué es lo que ha pasado en el país, qué es, por qué ahora que sale el tema de la memoria histórica, pues hay grupos políticos, hay una parte de la iglesia, hay una parte de gente que quiere cortarlo, que decir, no, no, esto no se habla, esto se entierra. Entonces, claro, hay muchos jóvenes que queremos saber, oye, ¿por qué? Si yo esto no lo he vivido, pero quiero saberlo, tengo derecho a saberlo y a investigarlo y a conocerlo incluso para crecer intelectualmente y para ser mejor ciudadano. Pues no sé, yo creo que hay esa diferencia entre unos y otros, pero hay un grupo muy potente de jóvenes que les interesa, que quieren saberlo y que les gusta que se esté investigando y que se hable abiertamente del tema, justamente porque no lo han vivido y no tienen nada que temer. Entonces pueden hablarlo abiertamente y no tienen ningún problema. Yo creo que con el tema de la memoria histórica es lo que les interesa a los partidos políticos, politizarlo. Y yo creo que tenemos que hacer justamente lo contrario. La historia es una ciencia, es decir, no podemos decir que la historia son opiniones, son tal, no, es una ciencia, la historia es una que se basa en los hechos. Y hubiera una serie de hechos que hace que nosotros pues interpretemos, pero siempre con el método científico. Entonces, sí que soy una persona que le interesa mucho la política y quizás pues ha podido aflorar más temas como este, pero no, es sobre todo una cuestión de ciudadano y de querer saber, no más por un tema político.